Bueno, volviendo. Decía, eh, de los gráficos, los diagramas, a través de los cuales se presenta la información y que en no pocas ocasiones a nosotros nos facilita mucho la interpretación de los resultados o de la organización de los datos. Incluso podemos hacer un análisis a partir de un diagrama de pastel, por ejemplo. Recuerden que los diagramas de pastel lo que presentan son, o diagramas circulares lo que presentan son porcentajes, es decir, se ven secciones que representan un porcentaje o una ojiva mayor que o menor que, el polígono de frecuencias también, el histograma, bueno, todo eso nos permite visualizar de una mejor manera los datos estadísticos que se han recopilado a través de mediciones, a través de encuestas, etcétera, recopilación de información en términos generales. Pero dentro de la estadística hay ciertas medidas que son necesarias de calcular. Las principales o las primeras que vamos a estudiar nosotros son las medidas de valor central o medidas de tendencia central. Permítanme un momento que aquí hay una gran bulla. Vale, les decía entonces que una de las medidas principales que se tienen son las medidas de valor central o de tendencia central. De hecho, ya habíamos trabajado un poco con algunas de ellas, recordando el cálculo de la media aritmética, o la mediana, o la moda. Entonces vamos a retomar eso, pero ahora ya vamos a centrarnos más quizás en los datos agrupados. Recuerden que los datos con los que habíamos trabajado eran datos no agrupados, es decir, datos que se encuentran de manera desordenada y que tenemos necesariamente que, en muchas ocasiones vamos a tener que agrupar. El objetivo de esta parte o de estas medidas de tendencia central es el cálculo de media aritmética, mediana y moda, pero también hay otro tipo de medidas que tal vez no estamos muy familiarizados con los términos, como por ejemplo la media ponderada, que es aquella que ustedes utilizan o que van a utilizar a lo largo de su carrera para calcular su CUM, por ejemplo, el coeficiente de unidades de mérito. Aquí les voy a explicar cómo es que se obtiene ese coeficiente. Tenemos la media geométrica también. Vamos a ver que, bueno, no tiene tanta aplicación, digamos, como la media aritmética, pero que sí hay ciertas áreas específicas de estudio. Permítame que este... Vale, entonces mencionaba que la geométrica tal vez no se conozca mucho, pero que sí tiene ciertas aplicaciones en áreas específicas. Todas estas son medidas de tendencia central o de valor central. Se refiere a eso porque generalmente cuando se grafican, cuando se representan, y lo vamos a estudiar más adelante, cuando se grafican justamente se colocan como un valor principal o como un valor en el centro de un diagrama, por ejemplo. Por eso se conocen de esa manera. De hecho, la mediana, ya si se recuerdan, y vamos a recordar también esta parte, la definición de mediana es aquel elemento que se encuentra justo en la mitad de una serie de datos ordenados y que divide justamente a la mitad todos los valores. Primero, comenzando con la media aritmética. Si tenemos series simples, o sea, datos que no se han agrupado, y esto de datos no agrupados son aquellos que no hemos establecido en forma de clases o intervalos.
que eso fue lo que trabajamos en una clase previa. Si tenemos series simples de datos o datos sin agrupar, lo único que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los datos y dividimos entre el total. Aquí, por ejemplo, aparece una diferencia entre estos dos valores. Si ustedes observan, aquí aparece este de acá. Esta es la letra mu. Es una letra griega que nos permite identificar la media de una población. Es decir, que si tenemos una totalidad de elementos de una cierta población, por ejemplo, los habitantes de una colonia, por decir algo. Vamos a calcular, por decir un ejemplo, el promedio de edades. Se suman las edades de todos los integrantes de esa colonia, todas las personas que viven en esa colonia, se suman las edades y se divide entre el total de personas. Es decir, que esto se define como media. Esto se refiere, repito, y la que tenemos aquí abajo, el X barra, es prácticamente lo mismo. Es una media, pero aquí ya se está refiriendo a una media muestral. Quiere decir que si ahora se establece una muestra, ya no se va a hacer el cálculo de la edad promedio a todos los habitantes de la colonia, lo que se va a hacer es que se va a extraer un subconjunto. Si en la colonia viven, por decir algo, 1000 personas, no se va a pedir la edad de las 1000 personas. Se va a pedir la edad de un grupo, por ejemplo, de 30 personas. Y eso es suficiente para calcular entonces esta media muestral. El concepto es el mismo. Vamos a sumar todas las edades de estas 30 personas y lo dividimos entre el número de elementos de esa muestra, entre 30. Esa es la única diferencia entre ambas fórmulas. Más que todo es conceptual, pero matemáticamente es lo mismo. Suma todos los atributos, las medidas de una cierta población o de todo el grupo o subgrupo y lo divide entre el total de elementos. Y eso es la media. Pero recuerden, esto se refiere, bueno, y de hecho aquí aparece la diferenciación. La primera fórmula dice, se aplica para una población y la segunda a una muestra. Y aquí permítanme que aquí se ha desplazado esta X. Aquí tiene que ser obtener las cuales son tomadas de una muestra de un grupo de estudiantes de un colegio de Santa Tecla. Y ahí aparece 5, 5, 6, 6, 7. Bueno, esto es una serie no agrupada o serie simple. Son datos que no hemos clasificado en forma de intervalos. Recuerden que los intervalos es que nosotros coloquemos las edades de 5 a 7 años, de 8 a 10, por ejemplo. Y así, vayamos estableciendo una clasificación de esa manera. Eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos datos agrupados. En este caso no. Los datos están así. Si observamos, aquí están ordenados de menor a mayor. Recuerden que la forma en que podemos ordenarlo puede ser en forma ascendente de menor, es decir, de menor a mayor, o descendente, de mayor a menor. En este caso está ordenado de forma ascendente. Si hacemos la sumatoria de todas estas edades, si se fijan, tenemos 10 elementos. Vamos a hacer la suma de todas estas edades. 5 más 5 más 6 más 6 más 7 más 8 más 8, 4 veces 8 más 9. Sumamos y dividimos entre el total. Son 10 datos. Entonces dividimos entre 10. ¿Cuál es el resultado? Va a ser de 7.
Esa es la edad promedio. Y aquí se hace énfasis en que estos datos no necesitan una distribución, no necesitan ser clasificados o colocados en intervalos o clases. Es un grupo pequeño de datos y simplemente vamos a hacerlo el cálculo de esta manera. Esa es la media aritmética y creo que ustedes están familiarizados con eso. De hecho, repito, es la medida estadística que más se aplica. Luego tenemos la mediana. La mediana dice que es el valor que ocupa el lugar central de la serie. Otra vez, lo que debemos considerar para calcular u obtener la mediana es ordenar, nuevamente, de manera ascendente o descendente. Aquí tenemos una serie. 6, 3, 4, 10, 9, 7, 8. Son 7 datos. Vale, primero dice se ordenan los datos. Vamos a ordenarlo de forma ascendente, de 3 a 10. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Para esto necesitamos una ubicación. Para el cálculo de la mediana necesitamos una ubicación. ¿Cómo calculamos? Recuerden que la fórmula, bueno, y había una pequeña, bueno, no confusión, sino que una forma diferente en que ustedes han utilizado anteriormente esta ecuación. Hay quienes me decían que tomaban el valor o la fórmula, estaba escrita de la siguiente manera. Dice que la ubicación de la mediana, me dijeron, la podían o la habían utilizado dos. Esta ecuación con esta ecuación son equivalentes, son lo mismo. Solo es una forma diferente de expresarlo. Si nosotros tenemos un denominador común, quiere decir que en esa fracción podemos dividir n entre 2 más 1 entre 2. Estamos. Y aquí queda n medios, aquí está n medios. Y un medio es lo mismo que 0.5, entonces simplemente es una forma diferente de expresar la mediana, la ubicación de la mediana. Si aplicamos esta ecuación a la serie de datos que teníamos previamente, recuerden que esta n corresponde, decíamos que en la serie aparecían 7 datos. O sea que aquí perfectamente nosotros podemos hacer el cálculo de la ubicación de la mediana. Son 7 datos. Dividimos 7 entre 2 y le sumamos 0.5. Esto es 3.5 más 0.5, el resultado es 4. Nos va a indicar es la posición o la ubicación de ese valor central. Contamos, esta es la posición 1, 2, 3 y 4. Quiere decir 7. Cuando tomamos este valor, recuerden, vamos a tener, ese dato como es un dato central, está dividiendo justo a la mitad la serie de datos. Quiere decir que vamos a tener la misma cantidad de valores hacia la izquierda, o valores menores que 7, que a la derecha, o valores mayores que 7. De hecho, si nosotros observamos aquí, vamos a tener 3 elementos que son menores que 7, está dividiendo justo a la mitad la serie de datos. Estamos. Eso es la mediana. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, si en lugar de tener una serie de datos con una cantidad impar, teníamos una serie par, tal como la que veíamos en la diapositiva anterior? De hecho, creo que voy a regresar solo para explicarle. Acá tenemos esta serie de datos, recuerden, tiene 10, ¿verdad? Vale. Si a esta serie le aplicamos mediana, como son 10 datos, 10 0. El resultado de 5, por lo tanto la ubicación va a ser el. Ahora
Ahora bien, si observamos detenidamente dentro de esta serie, vamos a ver que este, por ejemplo, el dato 1, 2, 3, 6. El dato 5.5 tiene que estar en medio del dato 5 y del dato 6. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los dos elementos que están en la posición 5 y en la posición 6, los sumamos y dividimos entre 2. Entre 2, sí. Para una serie de datos pares, vamos a tener que hacer este cálculo. Vamos a ubicar nuestra mediana en una posición intermedia entre dos valores enteros de la serie. Quiere decir que para esta serie vamos a tener que esta es la mediana. Mediana es 7. Permítame un momento. Ya los perdí. Ok. Vaya, 7.5. Si ubicamos ese valor, ese resultado, en medio de esta serie, vamos a ver que justamente abajo del 7.5 o valores menores de 7.5 vamos a tener 5. Son todos estos. O sea, el 7.5 va a estar por aquí. 5, la mediana está dividiendo justo a la mitad. En un 50-50 está dividiendo los datos de esa serie. Esta, repito, es la forma en que vamos a obtener la mediana para datos sin agrupar o no agrupados. Entonces es más fácil ubicar la mediana en una serie de datos impar, ¿verdad? Otro ejemplo. Veamos. Bueno, no sé si era la misma serie anterior. Déjenme ver. Bueno, aquí está el ejemplo. Ahora aparece con un número par de datos y aquí se tiene que aplicar lo que les mencionaba. Bueno, en esta situación dice que vamos a tener que sumar los datos centrales entre 2. Si se fijan, aquí ya no tenemos 7 datos, aquí tenemos 8. Nuevamente, si aplicamos la misma ecuación, aquí va a ser 8 entre 5. El resultado, la ubicación de la mediana va a ser el elemento 4.5. Si contamos, este es el elemento 3 y 4. Es decir, que el 4.5 se va a encontrar entre 7 y 8. Exactamente lo mismo. Sumamos, como dice ahí, la suma de los datos centrales, lo dividimos entre 2. Este es el dato en la posición 5, el 8. Sumamos 7 más 8 y lo dividimos entre 2. En este caso coincide con el resultado de la serie anterior. Eso no significa que va a ser así en todo caso, ¿verdad? Pero aquí coincidentemente De nuevo, si queremos definir el número de datos que se encuentra abajo de 7.5, vemos que hay 4. Son todos estos. Son los valores que son menores que 7.5. Y los que son mayores van a comenzar del 8 y van a incluir el 8, 9, 10 y 10. Entonces también hay 4 elementos que son mayores que 7.5. Es decir, ese 7.5 está dividiendo en 50%, a la mitad exactamente, los datos de nuestra serie. Esa es la mediana. Voy a borrar esto.
Y luego tenemos, aquí está la mediana 7.5. Y luego tenemos la moda o modo. Estadísticamente es el valor que se repite con mayor frecuencia. En una clase previa les hice esa pregunta y alguien me dijo es lo que representa o lo que da la preferencia, si hablamos en términos generales, la preferencia de la mayoría de personas en un momento específico. En estadística es el valor que se repite más veces. Por ejemplo, si tenemos esta serie, 100, 125, 130, 130, 130, 145 y 150. Vale. Solamente nos tenemos que centrar en los datos o en el dato que más veces aparece. Si nos fijamos aquí va a ser veces. Por lo tanto, la moda simplemente es eso. Vamos a identificar que para esta serie es 130. Y decimos que esta serie es unimodal. Cuando dice unimodal es cuando solamente tenemos un valor que se repite, ¿sí? La mayor cantidad de veces. Pero puede darse el caso de que tengamos una serie que tenga más de uno de los datos que se repite. Veamos este caso. Si observamos detenidamente, aquí el 130 se repite 3 veces. Aquí 1, 2, 3. Pero el 145 también se repite 3 veces. En ese caso, los dos valores vamos a tomarlos como moda. Vamos a decir que tanto 130 como 145 son la moda de esta serie. Y cuando eso ocurre, vamos a decir que esta serie es bimodal. Es decir, tiene dos modas, dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Y también debemos recordar que esto es, puede ser común que en una serie exista que la serie sea unimodal o bimodal. Si en dado caso ninguno de los datos se repite, o si hay más de dos datos que se repiten la misma cantidad de veces, entonces ahí ya no consideramos ningún valor como moda. Vamos a decir que entonces en esa situación no aplica la moda. Repito, si por ejemplo me apareciera aquí una serie que tiene solamente 155, observamos que aquí no hay ningún valor que aparezca repetido. Aquí no vamos a tener una moda en esa serie. O si, por ejemplo, apareciera, coloquemos otros datos, por ejemplo, 125 y vamos a observar que ahora los datos 125, 130 y 150, los tres datos aparecen dos veces. Cuando eso ocurre, entonces ya no consideramos tomar una moda para esa serie. Listo. De hecho, yo les mencionaba, en Excel, si hacemos un cálculo de una moda para una serie de este tipo, si aparece tres datos que se repiten la misma cantidad de veces, ya no toma, o sea, no considera ninguna moda. Ingeniero, Dígame, quisiera hacer solo un comentario. dígame, ¿sí? Fíjese de que yo estaba haciendo uno de los ejercicios de la guía, el primero, Sí, en el primero salen varios números que se repiten varias veces, el 5, el 6, el 8, el 9, ajá, el 12 se repiten dos veces cada uno. ujú, Entonces yo en la intento de buscar la moda, ¿verdad? Busqué en internet y me aparecía una moda que se llama multimodal.
multimodal y que se suponía que pueden repetirse de 3 a 4 veces lo de la moda. Pero no sé si eso está erróneo o es así. Es que sí puede haber, como le digo, una multimodal, pero digamos que para cálculos específicos ya no se considera. Y como les decía, si hacen un análisis a una serie de datos de esta manera en Excel, de hecho no le tira ningún resultado. O sea, cuando ya es Gracias. así multimodal, prácticamente no se considera. Lo que puede concluir ahí es que la serie de datos que tiene es multimodal, pero no va a reportar este dato, este dato, este dato, este dato. Simplemente coloca que es multimodal. Bueno, gracias, ingeniero. ¿Ok? Esa es la moda. Esa es la forma en que vamos a identificarla. De hecho, sí existe análisis en función de esto, de unimodales, series unimodales o bimodales. Pero ya multimodales, digamos, no se consideran, o sea, no se realizan más cálculos. Vaya, todo lo que hemos visto anteriormente se refiere a series no agrupadas. Recuerden, series que no hemos clasificado, que no hemos colocado en forma de clases o intervalos. Pero también podemos calcular medias, medianas y modas para series agrupadas. Y aquí vamos a ver de qué manera vamos vamos a trabajar con ese tipo. Vamos a utilizar esta formulita. Y de la misma manera que en las series no agrupadas aparece una fórmula para población, para la media poblacional y otra para la media muestral. Otra vez, matemáticamente es lo mismo. La definición que cambia aquí, o lo que cambia aquí es la definición. Esto es para una población y este para una muestra. Pero el cálculo es lo mismo. Recuerden que la n mayúscula representa el tamaño de población y la n minúscula de la muestra. Ahora, ¿qué significa este término que aparece acá? Sumatoria de f. ¿Qué representa eso? Bueno, f, recuerden que la más específica es el número de elementos que vamos a encontrar dentro de un intervalo. ¿Sí? Y esta xm que aparece aquí es lo que hemos denominado anteriormente punto medio o marca de clase. El punto medio, recuerden que lo que hacemos, o la marca de clase la calculamos, tomando los dos límites, tanto el límite inferior y el límite superior de cada clase, dividiéndolo entre 2. Por eso se llama punto medio, porque es el valor que define la mitad del intervalo. Por lo general yo lo llamo marca de clase, pero cada vez que yo les diga eso, recuerden, se va a referir a ese dato. Quiere decir que en nuestra tabla, si por ejemplo vamos a tomar el caso de la tabla que habíamos construido anteriormente, de los radioescuchas, ya habíamos definido la distribución de frecuencias, que era esta. Déjame ver, sí, aquí está. Vaya, aquí solo hago una aclaración, y es que lo del término mutuamente excluyente. Recuerden que aquí aparecen corchetes en esta tabla. Recuerden que el 27, por ejemplo, es que nosotros lo vamos a considerar solamente como cada uno de los límites 27, 32, 37, 42. Bueno, aquí el 52 sí, porque ya es el último dato que tenemos. Aquí sí podemos dejar el corchete porque, repito, es el dato final.
Pero recuerden que la clasificación la hacemos en función de los datos de tal manera que sean mutuamente excluyentes. Es decir, el 27 puede ir incluido o no, o si va incluido en la primera clase, ya no se va a incluir en la segunda. ¿Estamos? Colocar un paréntesis. En este caso, cada clase no se incluye en esa clase, sino en la que sigue. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Fíjense que se puede hacer el cálculo a partir de esto. Va a haber una pequeña discrepancia, o sea, podemos utilizar los límites tal como aparecen en esta tabla. Yo les había mencionado, preferiblemente utilizar los límites reales. Los límites reales, bueno, la primera tabla que construimos nosotros iba a 26. 1. De 32, de 37 iba a 41, de 42 iba a 47, iba a 50. Que habíamos hecho, ya habíamos establecido las clases de esa manera. Personalmente preferiría que trabajaran de esa forma. Y les digo porque aquí en esta presentación, el cálculo se ha hecho tomando estos valores. Si tomamos esta primera forma, el valor de los valores que vamos a calcular posteriormente difieren un poco. No es mucha la diferencia. O sea, si calculamos la media aritmética con los intervalos de 22 a 27, de 27 a 32, de 32 a 37, difieren un poco si tomamos los intervalos de 22 a 26, de 27 a 31, de 32 a 36. Difieren un poco, no es mucha la diferencia, pero sí hay una diferencia. Repito, preferiblemente utilicen esta forma. Si vamos a aplicar, en este caso, si vamos a aplicar entonces la ecuación que tenemos aquí arriba, necesariamente vamos a calcular el punto medio o marca de clase, que es lo que hemos denominado X. Voy a tomarlo para esta forma, para la forma en que aparecen agrupadas aquí. ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? Sumamos 22 entre 2. 48. 48 entre 2 es 24. 27 más 31. Lo dividimos entre 2. ¿Cuál es el punto medio o marca de clase? En este caso sería 29. 34. Aquí sería 39. Acá sería 44. Y aquí sería 40. Puntos medios de cada clase. Repito, son los puntos que dividen a la mitad cada intervalo. Lo que nos plantea la ecuación es lo siguiente. A nuestra tabla, además de agregarle la marca de clase que he colocado aquí, le tenemos que agregar una nueva columna por esa. Es decir, que vamos a multiplicar la frecuencia absoluta, este valor 1, lo vamos a multiplicar por 24. 24. El siguiente, multiplicamos 4, que es la frecuencia. Déjame ver. ¿Cuánto es? 4 por 29 son 116. Luego 9 por 34 por 39.
15 por 44. Por 49. Entonces realizamos todas esas operaciones. 9 por 34 son 306. 17 por 39 son 663. 15 por 44, 660. 9, 196. 196. Gracias. Vaya, no sé si alguien más está haciendo las operaciones. Siempre, por favor, les voy a pedir que corroboren, porque en algún dado caso yo me equivoque, ustedes me pueden corregir. Me equivoque en algún cálculo. Vaya, ya que tenemos todos estos productos de frecuencia por marca de clase, los vamos a sumar de arriba de la fórmula. Vamos a sumar 24 más 116 más 306 más 663 más 660 más 196. Hacemos esa sumatoria. $1965. 1900. Fíjense que, déjenme ver. Okay. Ya tenemos esa sumatoria. Vamos a sustituir en la fórmula. Vamos a colocar ese. Perdí el lápiz, aquí está. 1900 lo vamos a dividir en datos, es la suma de esta columna de frecuencias. 1 más 4 más 9. Y esto decíamos que eran 50 radioescuchas. Por lo tanto, aquí sería 1965 entre 50. Y ahí vamos a obtener la media. El resultado... 39.3. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Estos son años. El dato que acabamos de encontrar es el promedio de edades de las personas a las que se les ha hecho la encuesta. Las personas a los radioescuchas a las cuales se les ha hecho la encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en que vamos a calcular la media para series agrupadas. ¿Me explico? Eso es lo que ustedes van a aplicar en algunos de los problemas de la guía. Tienen una serie ya agrupada, o en algunas ocasiones tienen que agruparlos, y van a calcular la media, el promedio de, no sé, en este caso es promedio de edades. En los ejercicios no recuerdo, creo que hay de edades y de otras medidas, no recuerdo en este momento de qué son. Lo van a hacer de esta forma. Solo yo les hago la sugerencia de que utilicen estos límites. Esto que yo he utilizado. Yo les decía, si aplican los intervalos tal como aparecen en esta tabla, de esta manera, de 22 a 27, de 27 a 32, de 32 a 37, probablemente el valor cambie. No les dé el mismo valor de 39.3. Ahora, la diferencia no va a ser mucha. Digamos que les diera 39.7, vaya, 39.7 años. Si se fijan, la edad no va a ser grande. Sería de apenas un 0.4. Por eso, preferiblemente, repito, utilicen esta forma.
No sé si hay alguna duda. No, todo quedó ¿Todo está bien. claro? Sí, todo está claro. Bye. Ok. Bien. Esto se refiere entonces a la media. De hecho, aquí aparecen los datos de esta manera. Vaya. Con las otras clases, aquí está el dato, fíjese, 39.8 años, ya hay una diferencia de 0.5. Veamos otro ejemplo. Se pasó una prueba de lenguaje a todas las alumnas del bachillerato del colegio XY. En la tabla siguiente se muestran los resultados de dicha prueba en puntaje. Encuentre la media para... Volvemos a aplicar lo mismo. Aquí está la tabla de la distribución de frecuencia. Aquí sí, si ustedes se fijan, aparecen de 28 a 32. Aquí ya no aparece. Entonces, preferiblemente, repito, utilicen esta forma de expresar los intervalos. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos para el caso anterior. Vamos a agregar una columna en donde coloquemos y vamos a agregar una segunda columna que corresponde al producto de frecuencia por ese punto medio. Vale, les voy a pedir que me ayuden aquí. ¿Cuál es el punto medio de la primera clase, por ejemplo? ¿28? 30, ¿verdad? Bye. Gracias. Fíjense que hay una forma en que podemos, no es necesario que vayamos haciendo los cálculos, podemos abreviar las cosas. Veamos, de 28 a 32. Recuerden que cuando tenemos los intervalos expresados de esta forma, quiere decir que se incluye tanto el 28. ¿Cuántos elementos hay de 28 a 32? Está el 28, 29, 30, 31 y 32. 5 datos, ¿verdad? Ese sería el intervalo o ancho de clase. Entonces lo que pueden hacer es calcular el primer punto medio y posteriormente irle sumando el ancho de clase. Repito, incluyendo el 28 y el 32. Tenemos 28, 29, 30, 31 y 32. Son 5 datos. Ese es el ancho de clase. Sería 35. Ajá, exacto. El siguiente punto medio sería 35. El siguiente tendría que ser 40. El siguiente va a ser 50. Y por último 60. Sin necesidad de estar calculándolos todos, ¿verdad? Solo calculan uno y le suman el ancho de clase y ya tienen los puntos medios. Ahora multipliquemos la frecuencia, el 10, multipliquémoslo por 30. Multipliquémoslo por 40 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta por la marca de clase. Aquí está 19 por 5, 12 por 5 y 9 por 60. Le voy a pedir su ayuda. 540. Esperen. Aquí son 300. No ser 20 por 40 son. Aquí, si no me equivoco, son 9. Si me he equivocado en alguno, me dicen, por favor. Por 30, 450. Perdón, ¿me dijo cuál? 15 por 35, 450. Segura. Revise porque no creo que no.
Es Es 525, 500, 15 por ajá, 35. sí, ¿verdad? Ajá. Un 5 por un 5 les va a quedar 5 en el producto al final. Aquí solo faltaría 35 por 45. Aquí es... 1570. Gracias. Ok. Aquí abajo vamos a colocar la suma. Voy a colocar otra sumatoria, que sería esta de aquí, la sumatoria de las presentar el tamaño el n, el tamaño de la muestra. Y aquí vamos a colocar puntos medios. Es 120. 300 o 120, perdón, no sé si No, escuché. 120. 120, sí, ahí 120. había escuchado mal. Gracias. $5,350. 5.000. Ok, gracias. Ya con eso ya podemos calcular la media. Vamos a sustituir en esta fórmula x barra va a ser igual la sumatoria de la frecuencia por las marcas de clase 5.300. Vamos a dividirlo entre 120. Y vamos a obtener el puntaje promedio. $44.58. 44. Gracias. Esa es la media de puntaje obtenido. Esto es puntaje obtenido una prueba, dice, de lenguaje. Ese es entonces el resultado. Bien. Bueno, me indican si hay alguna pregunta, alguna duda. Ingeniero, no sé si soy la única, pero como que a veces la llamada se le corta y no da bien. De veras, sí, Y a veces no se le fíjese que escucha. no sé por qué pasa eso. Yo estaba observando los videos anteriores de las clases anteriores y pasa lo mismo y no sé por qué es. Pero sí se escucha entrecortado. Ya me lo habían mencionado. Sí, pero gracias a Dios todo claro. Ok. Vale, Sí, entonces, todo. vale, me alegro. Esa es la media para series agrupadas. Repito, series agrupadas son todas aquellas que tenemos clasificados en forma de intervalos. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí aparece todo lo mismo, el mismo procedimiento. Y prefiero hacerlo así a mano. Llegamos al mismo valor, 54,58. La mediana para series agrupadas. Fíjense que aquí vamos a aplicarlo matemáticamente, lo vamos a aplicar
de la siguiente manera. Bueno, dice aquí que se puede encontrar por dos métodos. Uno es a partir de la ojiva, necesariamente, de ser así tendríamos que graficarla. Preferiblemente tendríamos que utilizar la fórmula algebraica para no tener que estar dibujando, graficando la ojiva. Recuerden que la ojiva es un diagrama que utiliza la frecuencia acumulada. Es como que tuviéramos, recuerden, la frecuencia acumulada es aquella en la que nosotros vamos sumando cada una de las frecuencias. Es como que si nosotros tomáramos de esta tabla, por ejemplo, de esta tabla, la frecuencia acumulada, para aclarar y quienes no pudieron estar en la clase anterior, la frecuencia acumulada es, tomamos la frecuencia de la primera clase, que sería este 10. Entonces sumamos 10 más 15. Aquí sería 45. Aquí tendríamos 80. 80 más 19 serían 99. 99 más 12 serían 111. 120. Esto es la frecuencia. Si ustedes se fijan, el último dato corresponde al total. O sea, al total de elementos de esa población o de esa muestra. Esa es la frecuencia acumulada. Cuando vayamos a aplicar entonces la mediana, cuando vayamos a calcular la mediana, vamos a tener que hacer uso de la frecuencia acumulada. Vamos a utilizar la fórmula algebraica. La fórmula algebraica es esta. ¿Qué significa cada uno de los términos que aparecen en esa ecuación? Vale, me explico. N LI de la clase el límite inferior de la clase donde está la mediana. Ya les voy a explicar cómo vamos a obtener eso. ¿Qué más? FAA. Esta es la frecuencia acumulada de la clase anterior o a donde se encuentra la mediana. FMD representa la frecuencia absoluta, aquí no es acumulada, es absoluta. Diferenciación entre estos dos términos. Frecuencia absoluta de la mediana o de la clase de la mediana. EIC es intervalo de clase. Intervalo o esos son los elementos que aparecen en esta fórmula. Repito, ya les voy a explicar cómo identificamos cada una de ellas. N es el número de datos, o sea, el total de datos que tenemos. LI, límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. FAA es la frecuencia acumulada de la clase anterior. De hecho, FAA es frecuencia acumulada anterior. Por eso se le coloca la AA, acumulada anterior.
FMD es la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana. EIC es el intervalo o ancho de clase. ¿Cuántos elementos se encuentran contemplados dentro de cada intervalo? Bien, no sé si están copiando o si están tomando una captura de pantalla. Sí. Ok. Entonces les dejo ahí para que copien. Vale, me avisen por favor. Para proseguir, porque esto sí. Ya. Ok. Sí, lo voy a tener que borrar porque abajo aparece el enunciado del problema. O permítame un momento, quiero ver si puedo modificar esto mejor. Voy a dejar de compartir por un momento. Todo complicado, pero todo claro como es. Vaya. Bueno, sí, esto es el enunciado o los enunciados que aparecen aquí. Los voy a quitar, los voy a mover a otra diapositiva. Ajá, sí, voy a hacer algunas modificaciones para... Okay. Ya le vuelvo a compartir, permítanme, solo quiero... Okay. Voy a ponerlo por aquí. Ok.
Vaya, veamos. Quiero ver. No, está ahorita. Compartirse. Bueno, me avisan por favor si se observa la pantalla, lo que estoy compartiendo en estos momentos. Sí se ve. Sí se mira, Lick. Ok. Vale, esto es... Mira, no pasa de aquí. Ya no pasó. Ahí está. Ahí sí. Vaya, vuelvo a la fórmula que les había mostrado anteriormente, que me fue para otra diapositiva. Vaya, que era esta, de la mediana para hacer esta. La vamos a utilizar entonces con los mismos dos ejemplos anteriores. Y aquí sí, vamos a trabajar con los límites reales. De hecho, como ustedes observan acá, ¿qué pasó? No sé si entró Roberto de nuevo. Sí, me parece. Eso es lo que indica o que significa cada uno de los términos. Si ustedes se fijan, aquí dice hay un... De hecho, aquí les especifico responder al de la clase donde se encuentra la mediana. Quiere decir que para este caso sí, procuremos siempre en todo momento utilizar los límites reales. ¿De acuerdo? Vaya, vamos a aplicarlo a estos mismos dos ejemplos que habíamos utilizado para el cálculo de la media. La mediana para las edades de 50 personas radioescuchas e interprete el resultado. Encuentre la mediana para los puntajes obtenidos por las 120 estudiantes del colegio e interprete el resultado. Okay. Y aquí tenemos la tabla. De hecho, la tabla aquí está definida con otra vez los mismos límites que habíamos utilizado previamente, bueno, con los que estaba presentándose, mejor dicho, que no necesariamente no vamos a utilizar propiamente estos límites. No vamos a utilizar el 22 ni el 27, el 27 y 32, 32 y 37, sino ya vamos a ver cuáles. Antes de hacer eso, quiero que observen, aquí está la frecuencia absoluta, es decir, el número de edades que se encuentran en cada intervalo, entre 22 y 27 solamente hay 1, entre 27 y 32 hay 4, entre 32 y 37 hay 9, y así con los demás intervalos. Y acá tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, repito, es en la primera de esa primera clase. Pero luego vamos sumando 1 más 4, nos da 46 y 46 más 4, 50. Y aquí tenemos el último resultado
corresponde al número de personas. ¿Sí? 50. Esa es la frecuencia acumulada. Vamos a hacer uso ahora de la ecuación. Y nuevamente, vamos a arreglar entonces estos intervalos. Cuando digo arreglar es que vamos a utilizar los límites reales. Si estamos trabajando con estos valores de 22 y 27 y el 27, eso quiere decir que a los dos límites, tanto al inferior como al superior, le vamos a restar 0.5. ¿Me explico? O sea que aquí las clases van a quedar entre 20 y 26.5. Entre 20 y sería 31.5. Aquí otra vez y 36.5. ¿Quiero ver? Aquí sería otra vez 36.5 y 41.5. 46.5 y 51.5. Y esos serían los límites. Vale. Repito, si tenemos los datos de tal manera que el límite superior de una clase como límite de la siguiente clase, le vamos a restar y a todos los límites inferiores. Vale. Vamos a colocar ahora la ubicación de la mediana. La ubicación de la mediana aquí lo vamos a calcular de una manera diferente a cuando la serie de datos es no agrupada. Aquí simplemente la ubicación va n. Como los datos son 50, entonces dividimos 50 entre 2 y esto va a ser 20. Esa es la ubicación. O sea que como los datos son 50, vamos a tomar que la ubicación es el dato que se encuentra en la posición número 25. Voy a borrar todo esto, todas estas flechas que he colocado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma. De hecho, si ustedes observan la ecuación que les proporcioné, la fórmula que les proporcioné aquí, ese n medios está aquí dentro de esta fórmula. En este caso, para datos agrupados, esa es la que vamos a utilizar para la ubicación de la mediana. Vale. ¿Qué sigue? Vamos a ubicar según la frecuencia absoluta. Según la frecuencia absoluta, vamos a ubicar esta posición. Esta es la frecuencia absoluta. No, perdón, yo le dije la absoluta, es la acumulada. Nos vamos a centrar en la frecuencia acumulada. Fijémonos en este dato y en este dato. La tercera clase dice que llega hasta la posición número o ubicación número 14, hasta el dato número 14. Pero en la siguiente vamos a encontrar que la siguiente clase llega hasta el dato número 31. Eso es lo que nos va a indicar la frecuencia acumulada. Eso quiere decir que este 31 nos está diciendo, como está llegando hasta el número 31, quiere decir que la mediana se encuentra aquí, que está ¿Me explico? Repito, como esta es la posición o ubicación 25,
ubicamos ese 25 dentro de la frecuencia acumulada. Como esta clase llega hasta el dato número 31, quiere decir que aquí es donde se encuentra la mediana, porque llega hasta el dato o abarca hasta el dato número 31. Vaya, entonces ya ubicamos la clase de la mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la mediana, de la clase de la mediana? Vamos a tomar el límite real, va a ser este, 36.5. ¿De acuerdo? Ese va a ser el LI que vamos a sustituir en la ecuación. 30, pero está señalado como 37. Vamos a aplicar el límite real, 36.5. Por eso es necesario que aquí sí definamos el límite real de cada clase. Bueno, ¿qué más necesitamos? Dice que necesitamos la FAA, la frecuencia acumulada de la clase previa o de la clase anterior a donde se encuentra la mediana. La frecuencia acumulada de la clase anterior, la clase anterior sería esta, de 32 a 37 o de 31.5 a 36.5. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de esa clase? Es 14. Esa es, repito, la FAA. Dice que también tenemos que identificar la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. Recuerden que la absoluta es esta columna. En este caso el valor es 17. Esta es la frecuencia absoluta de la mediana. 17. ¿Cuál es el ancho de clase? Cuando hicimos el análisis del ancho o intervalo de clase, cuando hicimos el análisis de estos datos, el ancho de clase ya habíamos dicho que son 5, ¿verdad? Podemos contar en cuánto hay entre 21.5 y 26.5. Si le restamos directamente a 26.5, le restamos 21.5, la diferencia nos va a dar el ancho de clase o el intervalo de clase, 5. Y con esos datos ya podemos entonces calcular cuál es nuestra mediana. Vamos a sustituir. La mediana sería, ¿a quién decía? El límite inferior, n medios menos de la clase anterior entre la frecuencia absoluta de la mediana por el intervalo de clase. Así es la ecuación, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo entonces. Vamos a sustituir los valores. Límite inferior, 36.5. Ya habíamos identificado que es este resultado. Y 5 le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 14, dividido entre la frecuencia absoluta de la mediana, que es 17. Y esto lo vamos a multiplicar por 5. Por favor. Quiero ver. 36.5 más. Serían 11 por 5 entre 17. A mí por lo menos me queda un valor de 39.74. $39.83 me queda. 39.83. Déjeme ver. No, yo le puse .6 al 30. Ok, bueno, sí, por eso. Vaya, un detalle muy importante cuando vayamos a calcular la mediana, y es que la mediana no se puede salir de este intervalo.
O sea, si el límite aquí es 42, bueno, el límite real es 41.5, no puede sobrepasar al 41.5. ¿Me explico? Eso va a ser un indicativo de que un cálculo puede estar bien o puede estar mal. Estamos. Este valor entonces de 39.74 se encuentra en medio de ese intervalo, no se sale de él. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Que vamos a tener la mitad de los datos por debajo de 39.74 y la otra mitad la vamos a tener por encima de 39.74. Recuerden, la mediana define el punto medio de toda la serie de datos, de toda la distribución de datos que se tienen tabulados. Entonces la mediana aquí, bueno, le coloco, esto se trata de edades. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No, No. Ok. Si tienen dudas, no duden en interrumpir. Vale, ese sería el primer ejemplo, digamos. Yo tengo una duda, Ajá, licenciado, digan. disculpe. Sí, digan. Justo ahí se me cortó la señal y me salí de la clase. No entendí cómo fue que sacó el límite real donde dice 21.5 y 26.5. Ah, No vale. sé si gustan repetirlo, por Sí, favor. sí. Yo les decía que el límite real, cuando tenemos datos que el límite inferior, por ejemplo este 25, lo que vamos a hacer es que a todos los límites le vamos a ir restando 0.5. O sea, 22 menos 0.5, 27 menos 0.5 es 20. Acá y acá. Y así es como vamos encontrando cada límite real de cada intervalo, de cada clase. No sé si le quedó claro. Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ah, ok. Déjenme ver qué hora es. Vale, quizás por motivos de tiempo no voy a hacer el otro problema. El de este. Si ustedes pudieran resolverlo para la siguiente clase, para la clase del jueves, háganlo, procuren hacerlo, por lo menos procuren plantearlo y me indican ahí, lo voy a resolver yo también, ¿verdad? Pero igual quiero aclarar dudas si es que les surgen alguna cuando estén resolviendo. Calculen la mediana para este puntaje, para esta tabla. Otra vez, la sugerencia es utilicen límites reales. Vaya, solamente que aquí hay un detalle. En el caso anterior yo les decía, el 27 aparecía repetido 2 veces, ¿verdad? Entonces les dije, a los dos valores, a los dos límites, réstenle 0.5. Pero en este caso que tenemos un 32 aquí y el siguiente es 33, aquí le van a restar 0.5 aquí y a este le van a sumar. O sea, cuando el valor del límite superior de un intervalo no se repite en el siguiente, ahí cambia la cuestión. Al límite inferior le restan 0.5 y al límite superior le suman 0.5. Esa es la única variación que ustedes van a tener en este problema. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Por favor, procuren encontrar la mediana de este ejercicio. Les voy a enviar la presentación. Y voy a ver porque
Ah, Jennifer, bienvenida. No sé si ya le comentaron sus compañeros que hay un trabajo grupal. Quisiera saber, bueno, creo que usted fue quien me dijo que no tenía grupo, ¿verdad? En el grupo en el que estamos ya agregado a las dos personas, Ah, creo va. que eran Nicole y Wendy, pero no me parece Jenny Salinas, así que Es creo que, que ella va ingresando. sí, es que le escuché mencionar a alguien, un nombre Saraí. No sé si es Jenny. Sí, ella como que le faltaba un integrante. Ah, ok. Bueno, igual si Es que no, en el grupo en el que estamos, ingeniero, ya estamos Wendy y ¿cuántos? yo. Tres sabemos. Tres. Vaya, como les dije, puede ser grupo de máximo 5 integrantes. Así que no sé Ah, si bueno, ahí sí. entonces no hay problema si le agregamos, ¿verdad? Ahí en No, Salinas. no hay problema. Ahí solo se ponen de acuerdo si quiere integrar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos.